a todos y a todas. Este es el tercer vídeo en la serie que estamos llevando a cabo de refactorización de un validador de objetos. Si no has visto los dos vídeos anteriores, es interesante que lo hagas porque esto parte del trabajo ya hecho en ellos y tienes los enlaces en la descripción de este vídeo para que puedas acceder a ellos. Vale, entonces, en este nuevo paso de refactorización, lo que vamos a pensar es que, como decíamos, estamos pensando en que nuestra aplicación va a crecer y va a tener nuevas necesidades y, por lo tanto, pues tenemos que prepararnos para que el código sea mantenible, sea fácil de revisar y sea fácil de extender y sea fácil de utilizar. Entonces, vamos a introducir una nueva premisa para que nos ayude a pensar en qué cosas podríamos cambiar en este validador, cómo lo podríamos refactorizar para que siga siendo cada vez más flexible, ¿vale? Entonces, la nueva regla que vamos a introducir es que los cursos, que hasta ahora tenían un título y un precio, el título es un texto requerido y el importe es un número positivo, pues va a necesitar también un atributo más que es su duración, ¿vale? Que será la duración en meses, por ejemplo. Con lo cual, a la hora de crear una instancia de este objeto, le tenemos que pasar también la duración, que será el número de meses, perdón, number, y aquí lo guardaremos en este nuevo atributo privado, bueno, en realidad es público. Y la restricción que queremos incluir sobre este nuevo, perdón, sobre este nuevo atributo es que los cursos no pueden durar más de 6 meses, ¿vale? Por lo que sea, nosotros hemos decidido que en nuestro sistema, pues los cursos tienen que tener un máximo de 6 meses de duración. Y para eso lo que queremos es implementar un nuevo tipo de decorador de validación con el cual podamos validar esta restricción que queremos para los cursos. Entonces, a mí lo que se me ha ocurrido es crear un nuevo decorador, que va a ser un nuevo tipo de validación, ¿vale? Que se va a llamar número en un rango. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que solo con la definición del decorador no me vale, porque yo lo que quiero es, ¿por qué hago esto y no pongo un decorador de max 6 months, por ejemplo, o algo así? ¿Vale? Porque realmente lo mismo, quiero poder pensar en estrategias que me permitan utilizar en otras nuevas circunstancias de la aplicación el código que vaya a hacer. Entonces, para eso, pues me parece que es probable que pueda llegar a necesitar algo similar a una validación de un número que esté dentro de un rango, ¿vale? Pero para ello no me vale solo con identificar que quiero este tipo de validación, sino que de algún modo la validación le tengo que decir cuál es el rango permitido para la misma, ¿vale? En este caso, pues lo que vamos a hacer es que el número tenga que estar entre 1 y 6, que serán los meses, en este caso, que queremos para los cursos. Un curso no puede durar no puede durar 0 meses. En nuestro caso, pues todo tendrá que durar como mínimo 1 y un máximo de 6. Aquí esto se está quejando porque no tenemos definido todavía este decorador y veis que es una sintaxis un poco distinta porque antes simplemente definíamos el decorador y ahora tenemos que indicarle una serie de valores y realmente aquí lo que estamos haciendo es como la ejecución de una función. Vale, ahora vamos a ir viendo pues cómo implementaríamos esto. Para ello nos tenemos que ir al fichero donde tenemos todo el tema de las validaciones y tendríamos que crear un nuevo tipo de validación. Exportarla porque tiene que ser pública, ¿vale? Y se llamaría número en un rango. Aquí tenemos otra diferencia también. Si veis, realmente los decoradores cuando los hemos definido en los dos casos anteriores, realmente la sintaxis que tienen es que voy a recibir el target, que es la definición de la clase sobre la cual he aplicado el decorador y el nombre de la propiedad sobre el cual a su vez he aplicado ese decorador.
Sin embargo, en el caso en el que tenemos ahora, necesitamos poder pasarle estos parámetros. Entonces, una cosa que podemos hacer es que este decorador en sí realmente no es más que una función que devuelve algo, que en este caso pues en este caso es una función que implementa, digamos, como la interfaz de los decoradores de TypeScript. Pero que digamos que esto en realidad, el motor de JavaScript, bueno, realmente el de TypeScript cuando compila es como si estuviésemos haciendo algo así, como si estuviésemos ejecutando este decorador sin parámetros, y él lo que dice es, vale, pues es un decorador que necesita parámetros y le paso directamente los que siempre tengo que pasarles a todo. Pero aquí lo que podemos hacer es que nuestro decorador en realidad sea como una función factoría. Realmente esto es una función que genera la implementación del decorador para TypeScript. Entonces, aquí lo que podemos hacer es que esto lo que devuelva sea realmente la implementación del decorador que queremos, ¿vale? Donde tendríamos pues estos parámetros de entrada, ¿vale? ¿Y esto para qué lo hacemos? Para que aquí, de esta manera, podamos identificar que queremos recibir una serie de valores a la hora de generar este decorador. En este caso, un mínimo y un máximo, ¿vale? De manera que ahora tenemos la firma que estábamos viendo antes, le vamos a pasar el mínimo y el máximo, y esta función lo que va es a devolver a su vez la función que implementa el decorador que va a utilizar TypeScript por debajo. Vale, entonces, si ahora queremos utilizar esto de la misma manera que estábamos utilizando las anteriores, realmente nos traeríamos aquí el registro de esta propiedad, le pondríamos aquí un nuevo código a este tipo de validación, por ejemplo, número en un rango, pero aquí no tenemos manera de identificar cuál es el rango que queremos utilizar para esta validación. Por lo tanto, cuando vayamos a implementar esta validación, lo único que vamos a tener es que aquí, pues por ejemplo, tendríamos, esta es digamos que la definición de las validaciones que van a acabar en nuestro registro. Teníamos el título y el precio con el required y el positive, y ahora tendríamos un duration donde realmente tendría una validación de tipo range number. Pero claro, al final este tipo de validación la recogeríamos en el switch que teníamos dentro del objeto validador, y básicamente pues haríamos, vale, pues si me llega ahora un tipo de validación que es range number, pues tendré que hacer algo. Pero necesito conocer los valores del rango que quiero utilizar, porque aquí yo voy a tener el valor del objeto, el valor de la propiedad que le incluyamos en el formulario a este objeto, pero cuando lleguemos aquí no voy a tener manera de saber qué rango queremos, porque lo único que tengo guardado es digamos, el código de la validación que quiero ejecutar. Entonces ya vemos que aquí tenemos un problema y tenemos que ver cómo lo cambiamos, ¿vale? Entonces, una de las estrategias que podemos seguir aquí es que a la hora de guardar las validaciones asociadas a cada una de las propiedades, en lugar de guardar solo el código de la validación, guardemos también un contexto asociado a esa validación que podamos utilizar luego a la hora de realmente ejecutar esa validación, ¿vale? De manera que en lugar de guardar solo el nombre de la validación, guardemos un contexto que en nuestro caso, por ejemplo, para el número en un rango puedan ser los límites, el mínimo y el máximo, ¿vale? La idea sería que en este objeto que tenemos donde van a acabar las definiciones, en lugar de tener solo los códigos, pues tengamos que por cada validación va a ser un objeto nuevo que va a tener por una parte el código de la validación, es decir, de qué tipo de validación se trata, y por otro lado un contexto de validación que será opcional, porque en estos casos, por ejemplo, no lo necesito, pero en este caso pues podrá tener el mínimo y el máximo que nosotros definamos para nuestra validación, ¿vale?
Entonces, siguiendo con esta idea, como estamos en TypeScript y estamos tipando los objetos, lo primero que tenemos es que cambiar aquí donde estamos definiendo la estructura que tiene que tener un registro. Estábamos diciendo que dentro de cada property, que es el nombre de la clase, por cada una de sus propiedades a validar, tenemos un array de strings. Ahora lo tenemos que cambiar, porque en vez de ser un array de strings va a ser un array de objetos que tengan esta pinta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar un nuevo tipo. Voy a crear un tipo que sería como validation config, que va a definir el objeto donde vamos a guardar la información relacionada con una validación. Entonces va a tener un atributo que es validation code, que será un string, y va a tener otro objeto que será un contexto, que podrá ser un objeto de cualquier tipo. Este carácter, el interrogante, es para decir que esto es opcional, porque lo vamos a poder utilizar o no en función de la validación que estemos configurando, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, ahora lo que tenemos es que aplicar este cambio. Es decir, que aquí en vez de guardar strings, lo que vamos a guardar son arrays de validación de configuraciones. Bien, entonces, bueno, para que quede claro, voy a dejar aquí en el ejemplo que esto al final quedaría de esta manera, ¿vale? Un objeto que tiene el código de la validación y el contexto en el caso de que sea necesario. Si os fijáis aquí, ahora ya TypeScript me está echando un poco la bronca, porque me está diciendo, oye, estás intentando guardar algo que no es lo que me has dicho que tengo que guardar aquí, porque estamos guardando aquí un array donde estamos metiendo un validation code, que es simplemente el string este que estamos pasando en cada una de las validaciones, pero ahora me has dicho que cada uno de los objetos que va en este array tiene que ser de este tipo y tiene que ser un objeto que tenga un validation code y un context, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Voy a indentar esto un poco para que se vea mejor, porque necesitaremos meter un nuevo parámetro. O sea, al final lo que vamos a necesitar es que en estos dos tipos de validaciones nosotros no necesitamos tocar nada, pero en esta nueva necesitamos el contexto del rango que estábamos comentando. Entonces, esta función necesita poder recibir un nuevo parámetro que es opcional, que será el contexto, que, como digo, puede ser cualquier cosa porque cada validación puede pasarnos lo que necesite, ¿vale? De este modo, cuando vayamos a añadir una nueva validación a nuestro array, que es el que hemos definido arriba, en lugar de meter solamente el código de validación, lo que vamos a meter es el código de validación más el contexto que me pueda haber llegado. Validation context. Sabéis que, bueno, en JavaScript, en el moderno, si tenemos un atributo y el valor se llama igual que el atributo, podemos quitarlo. Entonces nos quedaría algo así. A la hora de registrar la validación de una propiedad, ahora podemos aceptar un parámetro nuevo opcional, que será un contexto de validación, y a la hora de registrar esta validación, ya no solo estamos registrando qué tipo de validación es con un código, sino un contexto asociado a esa validación que luego podamos consumir, ¿vale? Bien, entonces, si os fijáis, estas dos validaciones no tenemos que tocar nada. El código de las mismas tampoco lo tenemos que tocar. Es una de las ventajas de haber extraído el registro de las validaciones a un único punto. Y lo último que tenemos que hacer, voy a indentar esto un poco también para que se vea, es añadir el contexto para este caso. En este caso tenemos el primer parámetro, que es el nombre de la clase sobre la que se aplica, el segundo es el nombre de la propiedad, el tercero es el código que tenemos para este tipo de validación y el cuarto es el contexto. Y en este caso, pues el contexto va a ser
un objeto que tenga los dos valores que le hemos pasado a la definición del decorador de tipo validación que estamos haciendo. Máximo. ¿Vale? Entonces, ahora lo que hemos conseguido es que cuando utilizamos esta factoría de decorador, donde le pasamos los límites del rango que queremos validar, en este caso vamos a hacer que tanto el mínimo como el máximo sean incluidos, lo registramos junto con el código. Y de este modo, pues quedaría al final en el objeto registro que vamos a tener, quedaría algo así. Todas las validaciones serán un objeto que tiene por una parte el código de validación, siempre va a tener un código de validación, y por otra parte, de manera opcional, un contexto que pueda tener esa validación. Aquí estos serían 2 puntos. Bien. Aquí, si os fijáis, estamos teniendo otra vez una alerta de TypeScript, porque lo que me está diciendo es que estás comparando este atributo de tipo validación con un string. Esto es porque antes, realmente, cuando iterábamos sobre las variables sobre cada uno de los elementos del array de validaciones, era un string, pero ahora lo hemos cambiado. Entonces, esto ya no es un string, sino que es un objeto de tipo validación, de validation config. Entonces, esta validación en realidad vamos a cambiarle el nombre, por ejemplo, a config, por ejemplo. Y ahora si queremos hacer un switch sobre los tipos de valores, lo tenemos que hacer sobre el elemento validation code de cada una de las validaciones que tenemos aquí guardadas. Daos cuenta que vamos a obtener un objeto de este tipo. Entonces, sobre él vamos a su validation code y en función ya de esto hacemos una cosa u otra. Vale, y estamos ahora que tenemos que implementar la validación sobre el tipo número en un rango. ¿Vale? Ahora lo bueno es que ya sí que tenemos acceso a los límites que se hayan establecido con esta validación, porque dentro de la configuración, aparte del validation code, también vamos a tener el contexto, ¿vale? Entonces, de esta manera, ahora ya podemos hacer que esto es válido si el atributo de isValid del objeto lo es, y además, por ejemplo, el contexto, context minimum es menor o igual que el objeto y, el valor del objeto, que lo sacamos del nombre de la propiedad del objeto que le estamos pasando, y esto a su vez, el valor también es menor o igual que el máximo que tengamos en el contexto. Maximum. Vale. Bueno, perdón, aquí me falta el config. El contexto lo tenemos en la configuración que estamos iterando dentro de las configuraciones que están metidas en el array de cada una de las propiedades de cada una de las clases. ¿Vale? Entonces ahora ya sí que podemos decir, vale, pues para este tipo de validación, aparte de que el objeto previamente ya sea válido de las validaciones anteriores, el mínimo que tengamos en el contexto tiene que ser menor o igual que el valor que tengamos en esa propiedad, y además el valor que tenemos en esa propiedad tiene que ser menor o igual que el máximo que le hayamos pasado. ¿Vale? Entonces, con esto en principio tenemos implementado este nuevo tipo de validación. Aquí lo que tenemos que hacer es importar este nuevo tipo de validación. Correcto. Y ahora, pues para ayudarnos, vamos a meter en el formulario un nuevo input con la duración. Duración del curso. También va a ser un número. Vale. Aquí veis que ya aparece este nuevo campo.
y en la propia aplicación tenemos que gestionar este nuevo valor. Entonces aquí básicamente estamos yendo al HTML a obtener ese input de tipo duración y aquí estamos obteniendo el valor que tiene ese input, ¿vale? Que sería el duration value. Este más es porque los valores de los elementos input siempre son strings y nosotros necesitamos un número. Entonces, este es un operador que en JavaScript nos permite pasar al número un valor de tipo string que realmente es un entero. Y ahora aquí tenemos que pasarle al inicializador del curso, al constructor, la duración también. Vale. Con esto, pues en principio, si no metemos ningún dato, esto sigue siendo inválido. Si metemos todos los datos, metemos que el curso tiene una duración de un mes, es correcto. Si metemos que el curso tiene una duración de 7 meses, es incorrecto, porque hemos puesto que es de 1 a 6, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, lo cambiásemos a 12, a un año, ¿vale? Pues podríamos ahora permitir los 7 meses que estábamos viendo antes, pero no permitiríamos pues 2 años, que son 24, ni tampoco permitiríamos 0. Un mes sí, pero 0 meses no, ¿vale? Entonces lo dejamos en 6 como estaba antes. Aquí hemos introducido pues un nuevo tipo de validación que es un poco más complejo que los anteriores. Al habernos llevado el código al validador, pues solo hemos tocado en las validaciones el código referente a él. En la aplicación lo que hemos añadido es el concepto de duración para el curso y nada más. Y luego vimos que al tener extraído a un único punto la manera de registrar los validadores, pues nos ha sido más sencillo manipular el registro donde llevamos la información de los tipos de validaciones al añadir un nuevo tipo de validación que era distinto de los demás y que por lo tanto necesitaba algo más. Entonces, a la hora de hacer esta extensión, pues nos ha resultado un poco más sencillo. ¿Vale? Y hasta aquí este segundo paso en la refactorización del validador de objetos. Hay un par de pasos más, os invito a ver los siguientes vídeos.